Después, ¿quiénes van a formar parte del ligamento gastroesplénico? La esplénica como tal, con sus ramitas, las gástricas cortas. ¿Quién forma parte del ligamento hepatogástrico? Hepatogástrico. Las ramitas. La gástrica izquierda dentro de las más importantes. En el examen les van a poner, es muy probable que les pongan un caso de una úlcera. Ustedes ya saben que se dividen en hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se diferencia clínicamente? Hematemesis y melena, si hablamos de una hemorragia digestiva alta, ¿no? ¿Por qué es que hay hematemesis? Por la oxidación de la hemoglobina. Ajá. ¿Y cómo es que se diferencia, ahora sí, anatómicamente hablando, una hemorragia digestiva alta de baja por el ángulo de Taylor? Exacto. ¿Y cuál es la clínica de una hemorragia digestiva baja? Hematoquesia, ¿qué más? Rectorragia. Todo eso nos va a indicar una hemorragia digestiva baja. Suelen preguntar más de una hemorragia digestiva alta y ustedes ya saben lo de las úlceras y qué arterias y más que todo sus orígenes, porque saben que a veces no les hacen preguntas directas. Entonces el origen de las arterias comprometidas. Por si acaso, en la parte de acá, en las líneas que están como punteadas, indican, como lo mencioné, las zonas de anastomosis. Curvatura menor era la gástrica izquierda con la gástrica derecha, la curvatura mayor la gastrobiploica derecha con la gastrobiploica izquierda, y estas son, como son anastomosis, son zonas proclives a isquemia, por si acaso. ¿Por qué los aires pueden producir úlceras? ¿Y eso qué implica? ¿Qué es la prostaglandina 2? ¿Principal componente del moco gástrico? Ahí está la clave. Principal componente del moco gástrico, bicarbonato. ¿Ya? Nosotros normalmente el pH gástrico, ¿ya? Usualmente oscila en ese rango 2 a 3, en algunos van a encontrar de 1.5 a 2.5. ¿Y de qué depende? Básicamente el tipo de personalidad. ¿No? Eso está demostrado, de que quienes son más negones tienen un pH un poco más ácido y más preponderancia a, en este caso, formar úlceras. ¿Ya? Quienes son un poco más alegres y todo eso, ¿ya? Tienen un pH un poco más, no es tendencia a la basicidad, pero tienen un poquito el pH un poco más incrementado, como 2.5 a 3, ya está determinado por varias cosas. Entonces, los AINES, como les estaba mencionando, ya, otra vez tienes que recordar la vía del ácido arquidónico. Tenemos las vías de las ciclooxigenasas y la vía de las lipoxigenasas. Las ciclooxigenasas en este caso producen una gran cantidad de prostaglandinas, ¿ya? Prostaglandina I2, prostaglandina E2 y así como otras prostaglandinas. Dentro de la que te debe importar en gastro es la prostaglandina E2, ¿ya? Es la que justamente ayuda a que el moco, que en este caso es el intermediario entre el pH ácido, moco, y esto es el estómago como tal, ¿ya? Todo esto es lo que evita que el pH, ¿no?, del lumen gástrico esté dañando la mucosa del estómago. Evidentemente, AINES
Helicobacter pylori. Tipo de dieta, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que ese mosquito, de lo que es grueso, se pone de manera intermedia, disminuye. ¿Ya? Entonces, ¿a qué tipo de AINES me refiero? ¿Los selectivos o los no selectivos? No selectivos. ¿Ok? Por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno, etc. Todos son AINES no selectivos. En este caso bloquean a COX-1 y COX-2. Farmacológicamente hablando, la diferencia entre COX-1 y COX-2, ¿cuál es? O de la ciclooxigenasa, COX-1 y COX-2. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál es? Siempre están presentes las dos, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La COX-1 está presente siempre. Siempre presente el COX-1 en todos los órganos, ¿ya? A nivel cerebral, gástrico, renal, etc. La COX-2 solamente se expresa en situaciones proinflamatorias, en situaciones inflamatorias, ¿ya? Por esa razón, farmacológicamente hablando, a los pacientes que tienen antecedentes de úlcera péptica, gástrica, duodenal, etc., están contraindicados darle los AINES no selectivos y se les da preferentemente los que inhiben COX-2, por ejemplo, celecoxib, por ejemplo, rofecoxib y todos ellos que son bloqueantes de la ciclooxigenasa 2 que solamente se expresan en situaciones proinflamatorias. Habrán leído su clase de fármaco que me llevaron que los inhibidores selectivos de COX-2 tienen efectos cardiovasculares, ¿no? ¿Por qué creen que los efectos cardiovasculares son prácticamente exclusivos de los COX-2 y no tanto de los COX-1? Eso se responde farmacológicamente. ¿Ya? Para esto tendrás que recordar cuál es la diferencia entre la prostaglandina I2, qué es lo que hacía, ¿recuerdas? Y bueno, la prostaglandina I2 en este caso, ¿qué es lo que hace? La prostaglandina I2 o la prostaciclina, ¿qué es lo que hacía? Vasodilatación. Entonces, si tú das un inhibidor selectivo de COX-2, ¿okay? A través de este complejo enzimático que va a sintetizar prostaglandina I2, vas a producir vasoconstricción o vasodilatación. Vasoconstricción, porque no hay prostaglandina I2. Entonces, ¿eso perjudica o no al corazón? Hipertensión, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, riesgo mayor de infarto en miocardio. Entonces, a partir de allí se explica farmacológicamente por qué los inhibidores de COX-2 selectivos tienen mayores efectos adversos a nivel cardiovascular, porque bloqueas la síntesis de prostaglandina I2. Y tú fisiológicamente ya sabes que la prostaglandina I2 produce vasodilatación, promueve o inhibe la agregación plaquetaria. Fisiológicamente, prostaglandina I2 inhibe vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, si produces farmacológicamente vasoconstricción, promueve la agregación plaquetaria. Esto tiene que ver con aterosclerosis, con infarto de miocardio, principal causa de infarto de miocardio, claro. Entonces, es allí el nexo entre fisio, fármaco y justamente el efecto adverso que producen los inhibidores de COX-2 de manera selectiva. ¿Ya? Ahora, ya. No podemos dejar pasar de lado nuestro amigo, Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? ¿Gran positivo o gran negativo? ¿Bacilo o coco? ¿Flagelado o no flagelado? Flagelado. ¿Ya? Entonces, el Helicobacter pylori, ¿ya?, tiene una serie de complejos enzimáticos, tiene más de 400 sustancias, más de 400 proteínas que produce solamente el Helicobacter pylori. Los que vemos acá prácticamente son dos: ureasa y ¿qué más? El que te produce cáncer, ¿ya? HAC-A, o citotoxicidad asociada a gen A, que es lo que produce el Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que hace la ureasa? Acuérdate, bioquímica. Las enzimas tienen el nombre del sustrato. Degrada la urea y ¿qué lo convierte? Para que pueda vivir como en su casa a nivel antropíloro,
del estómago. ¿En qué lo convierte? ¿En qué convierte la urea? Amoníaco. ¿Ya? En amoníaco. Entonces el amoníaco es una sustancia que aumenta el pH y por lo tanto eso permite que el Helicobacter pylori viva como en su casa en el estómago. Porque normalmente el pH gástrico es otro de los mecanismos de defensa por parte del sistema inmune. Es parte de la inmunidad innata. Porque el pH ácido destruye gran cantidad de microorganismos. Pero el Helicobacter pylori tiene una sustancia llamada, o una enzima llamada ureasa, que degrada la urea y convierte en amoníaco y eso pacifica el medio y le permite vivir. El CAG-A, o la citotoxicidad asociada al gen A por el Helicobacter pylori, está asociada a un tipo de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer está asociado al Helicobacter pylori? Más específico, yo sé que el adenocarcinoma gástrico, que es el tipo histológico más frecuente, está asociado al Helicobacter pylori, pero hay un cáncer que exclusivamente en presencia del Helicobacter pylori puede producir. ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien, linfoma mal, ¿ok? El linfoma asociado a tejido linfoideo. Ese es el específico del Helicobacter pylori, ¿ya? Una pregunta, no es rebuscada, una pregunta clásica del Helicobacter pylori asociado. Ustedes saben que para el Helicobacter pylori existe la terapia triple, la terapia cuádruple, etc. Eso lo preguntamos más en seminario 2 porque ahí vemos antibióticos. Acá no viene eso, acá lo que tiene que saber la presencia del Helicobacter pylori, que a su vez es un factor de riesgo asociado a úlcera péptica, duodenal y gástrica, ¿ya? Eso, principal causa, ¿cuál más va a producir, gástrica o duodenal? Eso depende de la literatura donde leas. Porque, por ejemplo, si lees literatura de Occidente, vas a decir que es lo más frecuente del nivel duodenal. Pero si lees asiática, es gástrica. Y eso depende, ¿por qué? Porque la gran cantidad o la mayor incidencia de cáncer gástrico lo tienen los asiáticos, por las comidas elevadas en glutaminas y todo ello. ¿Ok? Entonces, no te pelees por eso, pero simplemente tienes que saber por qué es el que produce, en este caso, úlcera péptica, Helicobacter pylori y en este caso los Alzheimer. Existen también otras causas de úlcera. Por ejemplo, el gastrinoma o el síndrome de Solinger-Ellison. ¿Ya? Es un tumor productor de gastrina, es decir, un tumor que tiene origen en ¿qué tipo de células? G. Muy bien. ¿Dónde están ubicadas? No sé por ahí un espíritu. ¿Qué dijo? En el antro, ¿ok? La célula G del antro. ¿Qué hace la gastrina? ¿Estimula los aminoácidos de quién? ¿Estimulante de aminoácidos de quién? ¿Ah? Y aquí tiene un receptor en la célula principal. Ya, eso lo vamos a ver con más detalle, sobre todo en la secreción de ácido gástrico la otra semana, porque ahí hay un sinnúmero de targets farmacológicos que tenemos que ver. Y haciendo cuenta con lo que mencionó Jennifer hace un momento, en el algoritmo de HDA se utiliza uno de ellos, que es el omeprazol, que es inhibidor de bomba de protones, ¿ya? Que justamente es el principal fármaco que tienen que saber dentro del algoritmo de HDA. Porque hay muchos más, ¿se acuerdan todo el catéter periférico, colocar omeprazol en 80 miligramos en bol y todo ello? Ya eso es lo que tienes que saber como futuro interno, ¿ok? Entonces acá vamos a ver por qué se utiliza, en este caso, el omeprazol, ¿ya? Otra de las cosas, okay, que usualmente suelen venir para molestarnos un poco es acerca de la bifurcación de la aorta abdominal. ¿Cuál es la relación de la aorta abdominal? ¿A qué nivel se bifurca y se convierte en este caso, arteria ilíaca común, derecha e izquierda? A nivel de la relación con las vértebras, sea cervical, torácica, lumbar o sacra. ¿A qué nivel se bifurca la aorta abdominal? ¿No? L4, ¿ya? L4, la aorta abdominal, acá, ¿ok? Date cuenta, ¿no? Que la vena cava inferior está hacia el lado derecho de la aorta abdominal. La aorta abdominal, te das cuenta que se bifurca, en este caso, como bien dice ahí, a nivel de L4. La vena cava inferior se bifurca a nivel de L5, ¿ya? Y van a dar en este caso las ilíacas, ¿ok?
Así como hay arterias ilíacas, hay venas ilíacas. ¿Ok? La otra semana vamos a ver principalmente lo que resta de la parte de anato, ¿ya? ¿Eso de acá lo vieron? ¿Sí no yo? ¿No? Así como hay zonas de anastomosis a nivel gástricas en la curvatura menor y la curvatura mayor, también hay a nivel colónico. ¿Ok? Entonces, como bien le dijo Jennifer, las zonas de anastomosis son proclives a la isquemia. Por esa razón, por ejemplo, en la patología esta llamada colitis isquémica, ¿no? Los pacientes van a tener dolor abdominal, pueden haber signos de neumoperitoneo, etc., porque estas zonas, sea de la flexura esplénica, que ven en la parte de arriba, o la unión rectosigmoidea, son zonas donde probablemente pueda ser el foco, a su vez, de isquemia, necrosis y de posterior perforación. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuáles van a ser las dos ramas que se van a mostrar a nivel de la flexura esplénica? Acuérdate, tenemos ciego, colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. ¿Ya? A nivel de la flexura esplénica se van a mostrar dos ramas en el famoso arco de Riollano. Cólica media, que es rama de la mesentérica superior, como ves allí, y la cólica izquierda, que es rama de la mesentérica inferior. Los dos van a ir por la flexura esplénica y se van a mostrar a ese nivel de la flexura, ¿ok? Donde evidentemente se encuentra el vaso. ¿Cuál es el origen biológico del vaso? Mesodermo, ¿ya? Entonces, esa es otra de las anastomosis. La anastomosis a nivel de la unión rectosigmoidea. Tenemos entre la rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior, y las ramas de las sigmoideas, que van a irrigar al sigmoides. Los dos se van a mostrar a nivel de la unión rectosigmoidea, y en este caso van a ser otra zona proclive a la isquemia. ¿Han escuchado el punto de Sude? No, que no. ¿No recuerdas tu muerto en anato? El punto de Sude que está ubicado allí, pues. Entonces el punto de Sude es un punto proclive a la isquemia y te puede generar en este caso colitis isquémica. Ya tendrás que revisar un caso de colitis isquémica como se presenta, lo recuerdas porque eso te lo enseñaron en cirugía general. ¿Ya? Y evidentemente los puntos posibles de perforación y de necrosis van a ser la flexura esplénica y la unión rectosigmoidea. ¿Ya? Así como el tronco celíaco que les mencionó Jennifer, ¿cuál es la relación del tronco celíaco con las vértebras cervical, torácica, lumbar o sacra? ¿A qué nivel está ubicado el tronco celíaco? Por eso también viene, porque eso es anatomía. Eso se pregunta en la ciencia básica. No sé si se dice, pero la parte anatómica de gastro es la más complicada que existe. Lo más fácil de gastro es físico, pero no es tanto, no es anato. Lo más difícil de gastro es anato, porque lo que se cura me muere nada más. ¿Cuál es la relación del tronco celíaco con las vértebras? T12. ¿Ya? T12. La mesentérica superior, L1. Y la mesentérica inferior, L3. ¿Ya? Entonces tienes que saber esas correlaciones. Tenemos no tres ramas nomás de la aorta abdominal. Falta la arteria renal, falta más abajo en este caso, las ramas testiculares. ¿Ok? Como bien ves acá. Todas estas ramitas de la aorta abdominal. ¿Ya? Entonces usualmente se suele preguntar. ¿Dónde se encuentran las placas de Peyer? ¿Ah? Ya, pero a nivel histológico, ¿qué capa histológica? ¿En qué capa histológica? De la anatomía microscópica. Mucosa muscular serosa. Mucosa muy bien dentro de ella, la lámina propia. ¿Ya? Allí se encuentran las placas de Peyer. ¿Ok? Otra de las cosas que se pregunta de manera anatómica es sobre todo el páncreas. ¿Por qué si el páncreas es un dolor de cabeza desde el punto de vista de la irrigación arterial? Porque la irrigación no es igual en la cabeza, en el cuerpo ni en la cola. ¿Ya? En la cabeza, ¿te acuerdas que teníamos las pancreatoduodenales? La pancreatoduodenal superior